Imagina por un momento que estamos en un país que envejece en silencio, donde cada año nacen menos niños que el anterior, donde las aulas se vacían mientras las residencias de mayores se llenan, donde las guarderías cierran y las funerarias abren delegaciones. Ahora deja de imaginar porque ese país se llama España y lo estamos viviendo en directo, en tiempo real, sin filtros y casi sin que nadie se atreva a decirlo en voz alta. Cuando uno mira las cifras de natalidad, siente que está contemplando el cuadro de una despedida lenta. Y sin embargo, cuando este tema aparece en el debate público, casi siempre se despacha con una frase cómoda: es que los jóvenes no quieren tener hijos, como si fuera una cuestión de capricho y no el resultado de un sistema que les empuja a todo menos a formar una familia. Desde el plató, desde este lado de la cámara, uno recibe cada semana mensajes de espectadores que cuentan historias que se repiten como un eco. Parejas que quisieran tener 2 o 3 hijos y que al final tienen uno, con suerte, porque no llegan a fin de mes. Jóvenes que retrasan la maternidad y la paternidad hasta los 40, no porque quieran vivir un eterno Erasmus, sino porque encadenan contratos temporales, alquileres disparados y una incertidumbre que no entiende de relojes biológicos. Y mientras tanto, desde el gobierno de Pedro Sánchez se lanzan campañas de colores pastel hablando de corresponsabilidad, igualdad y nuevos modelos de familia, pero muy pocas veces se pronuncia la palabra que de verdad incomoda: sacrificio. Santiago Abascal lleva tiempo poniendo el dedo en esta llaga, aunque eso le cueste ser demonizado como reaccionario, retrógrado o enemigo del progreso. Él plantea algo tan sencillo como lo siguiente: si un país no es capaz de garantizar que sus propios ciudadanos puedan formar una familia y tener hijos, ese país está condenado a desaparecer, por mucha inmigración que reciba, por muchos eufemismos que se inventen para disfrazar la realidad. Y aquí es donde el choque entre dos modelos de España se vuelve frontal. De un lado, la visión de la izquierda, que ve en la inmigración masiva una especie de solución mágica al invierno demográfico. Del otro, la apuesta de Vox por recuperar y proteger la familia española con políticas concretas que pongan en el centro a quienes quieren tener hijos y no pueden, no a quienes llegan de fuera para cubrir estadísticas. El relato oficial del gobierno es que vivimos una modernidad inevitable, que las mujeres han conquistado su autonomía, que los modelos de vida han cambiado y que pretender volver a la familia tradicional es poco menos que un delito ideológico. Nadie discute que las mujeres deban tener libertad plena para decidir, para trabajar, para estudiar, para vivir como consideren, pero la trampa está en usar esa conquista como coartada para no hablar de lo que el sistema les niega a ellas y a ellos: la posibilidad real de compaginar un proyecto profesional con un proyecto familiar sin que uno destruya al otro. La izquierda predica igualdad, pero la práctica cotidiana de muchas parejas jóvenes es una carrera de obstáculos donde cada hijo se convierte en un acto de heroísmo económico. Abascal, en cambio, no tiene reparos en hablar de maternidad, de paternidad, de familia numerosa, palabras que parecen haber sido expulsadas del vocabulario oficial porque resultan incómodas para cierto progresismo de salón. Él recuerda algo muy básico: que detrás de cada niño que no nace hay una silla vacía en el colegio, un futuro trabajador menos, un contribuyente menos, un vacío que alguien querrá llenar con discursos sobre la necesidad de abrir aún más las puertas a una inmigración que no siempre se integra, que no siempre comparte los valores de la sociedad de acogida y que, en muchas ocasiones, es utilizada como herramienta política y no como proyecto humano. Mientras tanto, España envejece, y no envejece solo estadísticamente, envejece en el ánimo. Basta con recorrer pueblos enteros de la España vaciada para entenderlo: calles donde solo se oye el ruido del bastón contra el suelo, bares donde el cliente más joven tiene 60 años, colegios que se reconvirtieron en centros de día porque ya no había niños suficientes para mantenerlos abiertos. En esos territorios, cuando escuchan al gobierno hablar de que la solución es traer más inmigrantes para sostener el sistema de pensiones, muchos se preguntan en voz baja por qué nadie pensó antes en ayudar a las parejas de allí, las que querían tener hijos y no pudieron porque les cerraron el consultorio, les quitaron el tren, les ahogaron a impuestos y les dijeron que el progreso pasaba por irse a la ciudad. Vox plantea una respuesta radicalmente distinta: poner en el centro a las familias españolas, a las que ya están aquí, a las que llevan años sosteniendo el país con su trabajo y su silencio. Abascal defiende ayudas directas por hijo nacido, desgravaciones fiscales potentes para familias numerosas, apoyo decidido a la maternidad y la paternidad, conciliación real y no de PowerPoint, protección del empleo para las mujeres
mujeres que decidan ser madres y un mensaje cultural claro: tener hijos no es un problema a gestionar, es un bien a defender. No se trata de obligar a nadie a ser padre o madre, se trata de que quien lo desea no sienta que el sistema le empuja en sentido contrario. La izquierda, sin embargo, ha optado por otro camino, el de la teoría. Habla de igualdad de género, de corresponsabilidad, de permisos de paternidad y maternidad simétricos, de ruptura de los roles tradicionales. Algunos de esos avances han sido positivos, nadie lo niega, pero la gran paradoja es que mientras se discuten horas y horas sobre lenguaje inclusivo y sobre formularios administrativos, la realidad se impone con una crudeza indiscutible. Las parejas que quieren tener hijos siguen sin poder pagarse una vivienda digna, siguen sin tener horarios compatibles, siguen sin recibir un mensaje claro de que su esfuerzo va a ser acompañado y no penalizado. Y en ese vacío, la natalidad se desploma. Abascal insiste en un argumento que muchos consideran políticamente incorrecto, pero que resuena en el fondo de miles de hogares, un país que renuncia a tener hijos propios y se resigna a importar población para sostener su pirámide de edad, está renunciando también a su identidad, a su cultura, a su continuidad histórica. Esto no significa rechazar a quien llega para trabajar, respetar las leyes y construir un proyecto de vida en España. Significa que la vía principal no puede ser sustituir generaciones enteras por otras que vienen de contextos completamente distintos, mientras a los propios se les niegan las condiciones mínimas para formar una familia. Hay una escena que se repite una y otra vez cuando uno visita colegios públicos en las grandes ciudades, aulas donde la mitad de los alumnos son hijos de inmigrantes recientes, mientras en los barrios tradicionales las parejas españolas han decidido no tener más de un hijo o directamente no tener ninguno porque el coste de la vida se ha disparado. El gobierno celebra esa diversidad como un éxito del modelo. Abascal, en cambio, se pregunta por qué nadie se pregunta qué podría haber pasado si a esas parejas autóctonas se les hubiera dado apoyo real para tener los hijos que decían querer tener. No se trata de señalar a los unos o a los otros, se trata de reconocer que el Estado ha abandonado su deber básico de sostener a quienes sostienen el país. El problema del envejecimiento no es solo una cuestión de pensiones, aunque se venda así en los debates económicos. Es un problema de proyecto colectivo. Una sociedad envejecida tiende a ser más conservadora en el peor sentido, teme el riesgo, rehúye el cambio, se atrinchera en la nostalgia. Y al mismo tiempo, una sociedad sin niños pierde la alegría de lo cotidiano, el ruido de los patios, las risas en los parques, la sensación de futuro. Vox insiste en que si de verdad se quiere un país dinámico, innovador y fuerte, lo primero que hay que hacer es garantizar que quienes ya están aquí puedan traer al mundo a la siguiente generación en condiciones dignas. Todo lo demás, por muy moderno que suene, es maquillaje. El discurso oficial, no obstante, prefiere refugiarse en cifras macroeconómicas. Se habla de productividad, de digitalización, de transición ecológica, de fondos europeos. Todo eso está muy bien, pero si detrás no hay personas, familias, niños que crezcan, aprendan y trabajen, esos proyectos se quedan sin destinatario. Un país no es un PowerPoint ni un informe de Bruselas. Es gente que nace, vive, se relaciona y cuando llega el momento se marcha dejando algo a los que vienen detrás. Si no hay los que vienen detrás, la ecuación se rompe y en ese punto estamos. La izquierda ha decidido además vincular este debate con el del feminismo. Cada vez que alguien plantea la necesidad de fomentar la natalidad, surge la acusación automática: quieren devolver a las mujeres a la cocina, quieren que abandonen sus carreras, quieren volver a los años 60. Ese es el comodín perfecto para no entrar al fondo de la cuestión. Pero Abascal responde con una idea simple y contundente: la libertad real de una mujer no consiste solo en poder decidir no tener hijos, sino también en poder decidir tenerlos sin ser penalizada por ello. Hoy, muchas mujeres sienten que la elección de ser madres les coloca en desventaja frente a sus compañeros, que su carrera profesional sufre un frenazo del que nunca se recuperan. Y el sistema, en lugar de corregir esa injusticia, la convierte en argumento para decirles, casi con una sonrisa, que mejor no se compliquen la vida. Desde la óptica de Vox, la verdadera igualdad pasa por reconocer el valor social de la maternidad y protegerlo con la misma fuerza con la que se protegen otros derechos. Ayudas directas durante los
primeros años de vida del niño, prioridad en el acceso a vivienda para familias con hijos, protección legal reforzada contra despidos encubiertos de mujeres embarazadas, desgravaciones significativas por cada hijo a cargo. No se trata de discursos, se trata de euros en la cuenta a final de mes, de seguridad frente al miedo, de certeza frente a la precariedad. Otro elemento clave del debate es la figura de los abuelos. España sostiene gran parte de su frágil conciliación sobre la espalda de los mayores, que recogen a los niños del colegio, los cuidan por las tardes, los acompañan en vacaciones. Pero en un país que envejece, esa red empieza a tensarse. Cada vez hay menos abuelos disponibles y más mayores con problemas de dependencia. El sistema de cuidados se resquebraja y, sin embargo, el gobierno sigue apostando por soluciones parciales, por reformas mínimas, por parches. Abascal plantea que si se quiere abordar de verdad el envejecimiento, hay que repensar todo el modelo, desde la natalidad hasta la atención al mayor, pasando por la estructura misma del mercado laboral. Y luego está la gran palabra tabú, sustitución. Cada vez que desde Vox se habla del riesgo de que en unas décadas los españoles de origen sean minoría en su propio país si se mantiene la combinación de baja natalidad e inmigración masiva, la respuesta es siempre la misma: acusaciones de xenofobia, alarmismo, odio. Pero más allá de los adjetivos hay una cuestión de fondo que nadie responde. ¿Qué ocurre con una comunidad nacional que renuncia a reproducirse y se limita a traer población de fuera para mantener su estructura económica? ¿Sigue siendo la misma comunidad? ¿Sigue siendo el mismo país? ¿O pasa a ser otra cosa? Abascal no teme hacerse esas preguntas, aunque se gane titulares furiosos en los periódicos de siempre. Mientras tanto, el discurso de la izquierda se refugia en el concepto de sociedad diversa, una palabra bonita, cómoda, suave, pero la diversidad sin cohesión, sin un proyecto común, sin unos valores compartidos, se convierte en fragmentación. La natalidad baja y la inmigración descontrolada no son fenómenos aislados, son dos caras de la misma moneda. Y si un gobierno renuncia a impulsar la primera mientras abre la puerta de par en par a la segunda, no está haciendo política social, está haciendo ingeniería demográfica. En este contexto, el envejecimiento tiene además una consecuencia política que pocos se atreven a mencionar: un electorado cada vez más mayor, más dependiente de las prestaciones públicas, más temeroso del cambio, tiende a votar en función de la inmediatez, de la pensión del mes que viene, del miedo a perder lo poco que tiene, y eso permite a ciertos gobiernos jugar con esa sensibilidad, prometiendo tranquilidad a corto plazo mientras hipotecan el futuro de los jóvenes, que cada vez son menos y tienen menos peso en las urnas. Abascal denuncia ese juego como lo que es: una forma de comprar paz social hoy a costa de dejar un país agotado mañana. En sus discursos, el líder de Vox suele recurrir a una imagen muy gráfica, la de un árbol viejo al que se le caen las hojas y que ya no da fruto. Se puede regar, se puede apuntalar, se le pueden poner luces para que parezca más vivo, pero si no hay retoños alrededor, si no hay nuevos árboles creciendo, el bosque está condenado. España, dice Abascal, se ha convertido en ese árbol viejo que se mira al espejo y se maquilla, pero que ha olvidado plantar semillas. Y cada niño que no nace es una semilla que se pierde. Frente a eso, la propuesta de Vox es tan sencilla como difícil de asumir para quienes viven instalados en la comodidad del presente: priorizar a las familias en todo, en la fiscalidad, en la vivienda, en la educación, en la sanidad, en el mercado laboral. Preguntarse en cada ley, en cada presupuesto, en cada reforma, ¿cómo afecta esto a una pareja joven que quiere tener 2 o 3 hijos? Si la respuesta es que se lo pone más difícil, esa política va en la dirección contraria a lo que España necesita. Si se lo pone más fácil, va en la buena dirección. No hace falta un comité de expertos para entenderlo, hace falta voluntad política y, sobre todo, coraje para enfrentarse al pensamiento dominante. El gobierno de Sánchez ha elegido otro camino, el de las grandes palabras y los pequeños gestos: bonos puntuales, campañas institucionales, discursos sobre la corresponsabilidad. Todo muy bien envuelto, todo muy presentable en una cumbre europea. Pero la realidad no se mide en PowerPoints, se mide en carritos de bebé por las calles, en listas de espera en las guarderías, en aulas llenas o vacías. Y en ese marcador, España va perdiendo año tras año, mientras quienes deberían estar encendiendo todas las alarmas siguen entretenidos con debates culturales que, siendo importantes,
importantes no llenan cunas. Abascal, con todos sus defectos y sus excesos, ha decidido centrar el foco precisamente en esas cunas vacías. Sabe que le llamarán de todo, que le acusarán de querer imponer modelos, de ser enemigo de la libertad, de utilizar el miedo, pero también sabe que cuando las luces del plató se apagan y la gente vuelve a casa, las preguntas que se hace frente al espejo son mucho más simples que las consignas de partido. ¿Podemos tener un hijo más? ¿Podremos darle un futuro? ¿Nos estamos quedando solos? Y ahí es donde su discurso encuentra tierra fértil, porque al final este no es un debate técnico ni ideológico, es un debate existencial. Se trata de decidir si queremos que España siga siendo reconocible dentro de 30 o 40 años, si queremos que en las plazas sigan jugando niños que hablen nuestro idioma, que conozcan nuestra historia, que vivan nuestras fiestas, que respeten nuestras tradiciones, o si preferimos resignarnos a ser un territorio donde la población se renueva sin raíces, sin memoria, sin continuidad. No se trata de cerrar puertas, se trata de abrir los ojos. Desde este lado del micrófono, la sensación es clara. Cada vez que se menciona la palabra natalidad en una tertulia, alguien cambia de tema, alguien hace un chiste, alguien dice que es un asunto privado. Y sí, la decisión de tener hijos es profundamente privada. Pero las condiciones que permiten o impiden esa decisión son profundamente públicas. Y ahí es donde entra la política. Ahí es donde se decide si un país apuesta por invertir en su propia gente o por dejar que el tiempo haga el trabajo sucio de ir apagándolo en silencio. Santiago Abascal ha elegido la primera opción, y cada familia que mira a sus hijos y se pregunta si podrá tener uno más, siente que, más allá de siglas y polémicas, hay en su discurso algo que muchos otros han preferido callar: que sin niños no hay futuro, que sin futuro no hay país, y que las cifras frías de los informes solo cobran sentido cuando se traducen en algo tan sencillo como el llanto de un recién nacido en una planta de maternidad. Un sonido que, por desgracia, se escucha cada vez menos en España y que, si nadie lo remedia, puede convertirse en un recuerdo lejano de lo que fuimos y no supimos defender.